Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Plus, agregar algo positivo a tu vida. El tema que vamos a tratar hoy se trata de no dejes que te absorba el mundo. Y para el programa de hoy traje una invitada de Argentina que tuve la oportunidad de conocer acá, que es una persona de firmes convicciones. Se llama Kimei. Hola Kimei. Hola, ¿qué tal, José? Gracias por la invitación. Bien, como te estaba comentando del tema anteriormente, es cómo de evitar que el mundo te absorba. Y este tema nació a raíz de que, digamos, las cosas se han puesto complicadas en cuestión de nuestra fe. Imagínate, de aquí hace un par de años ha habido mucha aceptación del movimiento LGBT. Con contarte que tuve una experiencia, que una vez compartí una imagen en contra de eso. Y una patojita me empezó a maltratar, ¿verdad? Y yo le respondí normalmente que por qué. Y cuando vi en la conversación era una alumna de la iglesia, de la escuela dominical. No me volvió a dar la cara, se fueron de la iglesia los papás. Y la experiencia más cercana que tuve hoy es que muchos amigos y compañeros del campamento ahora resulta que están metidos en esos movimientos. Y la cosa está complicada. Pues hay mucha influencia en el mundo, en la iglesia. No sé cómo está allá, si nos puedes contar un poquito de tu experiencia. Dale, sí. La verdad es que me encantó el tema porque es súper actual y real y es algo que creo que a todos los jóvenes y adolescentes cristianos y no cristianos nos atraviesa, porque es un tema que tiene que ver con una cuestión social, política, un movimiento ideológico súper fuerte que nos llega a todos, ¿no? Y bueno, y acá en Argentina creo que está muchísimo más fuerte que quizás en Guatemala, porque ya está legalizado el matrimonio igualitario, incluso se aprobó la ley de adopción, de adopción, o sea, los matrimonios gays pueden adoptar a chicos en hogares. Entonces, la verdad que avanzó muchísimo la cuestión. Quizás hoy ese mismo movimiento está muy orientado hacia el feminismo. Y pienso, ¿no? O sea, pienso como que se pueden identificar como dos sectores de este movimiento en cuanto a lo que a la iglesia le choca o le llega. Y están los que no tienen tolerancia. Y todo esto que nos está pasando es como que les causa tanto, no sé, como que no tienen la mente ni el corazón dispuesto a entender que ese pecado, porque la homosexualidad es un pecado, o también, por ejemplo, muchos principios que sostiene el feminismo van en contra de lo que la Biblia dice. Y te lo digo porque yo estoy terminando mi tesis en Relaciones Internacionales y es una carrera de ciencias sociales y cursé materias donde tuve que estudiar qué es el feminismo. Y la realidad es que tiene bases que son antibíblicas. Esto no me hace ni machista por decir esto, sino que realmente me doy cuenta de que cuando Jesús estuvo acá en la tierra y que si nos ponemos a leer la Biblia, Dios siempre tuvo a la mujer en un lugar protagónico. Pero bueno, sin irnos del tema, yo creo que, como te decía, ¿no? Hay dos grandes sectores. Están estas personas que no tienen ni la mente ni el corazón para entender que la homosexualidad o que estas chicas y chicos que hoy adhieren al feminismo tienen el entendimiento entenebrecido, y automáticamente lo que hacen es rechazarlos, distanciarse. Y después están, por otro lado, los que tienen como una empatía extrema con este movimiento, ¿no? Y como que se empiezan a negociar convicciones con una ideología que es totalmente diabólica, porque yo creo que tiene que ver con el reino, más que reino, con el principado de Satanás sobre esta tierra. Entonces, es una cuestión que para mí la tenemos que tomar como súper en serio como hijos de Dios
Y algo que yo me daba cuenta cuando estaba en la universidad y estudiaba estas cosas, que si uno no está firme, que si uno no conoce la palabra de Dios, te dan vuelta. Todas estas cosas hacen que empieces a dudar. Y creo que el instrumento de Satanás hoy es esa duda. Y cómo hoy los medios de comunicación y también las redes sociales se vuelven como instrumentos para potenciar eso, ¿no? Y cómo vivimos en esta sociedad de consumo a través de influencers, a través no sé, de representantes o de figuras sociales, empiezan a infiltrarse en nuestros inicios de Instagram, de Facebook, en Twitter, todas estas ideas que de a poquito como que parece que las vamos aceptando, como que nos volvemos, como que ya no elegimos lo que consumimos, es como que los demás están eligiendo por nosotros, y esa elección que hacen los demás por nosotros, y cuando hablo de los demás, como te decía, hablo de los medios de comunicación, de la política, empezamos como a confundirnos, ¿no? Empezamos como como que empezamos a considerar como Eva en el huerto, a ver si el fruto es lindo, a ver si cómo huele, a ver si es rico. Y estamos como acariciando el pecado. Entonces es algo con lo que yo creo que hay que ser como muy radicales. Sí, con toda la razón. Ahora bien, ¿cuál es, a tu criterio, cuál creerías que son los orígenes o cómo es que se está infiltrando en la iglesia? ¿O cuáles son las razones? Yo voy a compartir las mías, pero primero sería lo ideal oír las tuyas. Dale. Yo creo que tiene que ver con que la iglesia está a adaptar al mundo y no está buscando como la iglesia atraer al mundo, ¿no? Sino como que la iglesia se está como amoldando. Y creo que también tiene que ver con lo que decía, ¿no? Con esta falta de conocimiento de lo que la Biblia dice. Como que yo creo que estamos en una generación de chicos que vivimos del Dios de nuestros padres o de nuestros abuelos, o como que siento que hay muchos chicos de nuestra edad, jóvenes, adolescentes, que van a la iglesia por ir o que viven una fe del Dios que le contaron y no tienen esa relación fresca con Dios, ¿no? Y realmente creo que tiene que ver con un orden con un desorden, perdón, de prioridades. Como este sistema en el que vivimos nos impone necesidades de consumo o de estar a la moda, es como que le están quitando el protagonismo a Dios y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y yo creo que tiene que ver también con yo escucho, ¿no? Que hay muchas, incluso que las militantes del movimiento feminista toman versículos de la Biblia, ¿no? Que a mí me frustra porque como cristianos me pregunto, y que como iglesia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y es difícil porque yo creo que también una de las problemáticas de la iglesia es que tampoco sabe cómo recibir a esta generación o a todas estas personas que quizás pueden venir con estas problemáticas que, como te decía al principio, que no nos olvidemos que son pecados como los nuestros, o sea, como cualquier otra persona, o sea, mentir para Dios vale lo mismo que ser un homosexual, no sé, decir una mala palabra para Dios vale lo mismo que ser un homosexual o tener una ideología contraria a lo que la Biblia dice. Entonces, como que creo que lo mejor, o sea, pensando, ¿no? en por qué este problema está dentro de la iglesia o cómo impacta en la iglesia, yo creo que tiene que ver con que no hay una generación con convicciones sólidas basadas en la Biblia, y eso se debe por la falta de conocimiento que hay de la palabra de Dios, y por otro lado, como te decía, ¿no? Una iglesia que no
no ama al perdido, sino que está todo el tiempo señalando el pecado y en lugar de realmente capacitarse, conocer y saber cómo presentarle el Evangelio a estas personas que necesitan a Dios igual que nosotros. Entonces creo que va un poco por ahí el problema. Yo agregaría tal vez la falta de amor, porque mucha esa gente se Sí. aleja porque hemos sido muy duros. Y me quedó grabada una frase de una prédica de hace 2 semanas más o menos, de Dante Gebel, en donde decía que miramos a los pecadores, a los homosexuales y a toda esa gente con desprecio, pero cuando le pones cara al pecado, le pones un familiar, le pones un hermano, cambia la cosa. Y podríamos agregar la falta de amor, a mi criterio, no sé qué pensás. Tal cual, no, es que estoy súper de acuerdo, súper de acuerdo. Y también creo que es como esa consecuencia de vivir del Dios de nuestros padres, que quizás las generaciones anteriores a nosotros vivieran a Dios como un Dios que castiga, como un Dios que juzga, pero su justicia es igual de grande que su misericordia, que, que sus juicios son igual de grandes que su amor. Entonces, realmente yo creo en una cruz que transforma vidas. Y creo que nosotros tenemos que pararnos como cristianos en esa cruz, ¿no? Y también en la tumba vacía y empezar a hablar desde ahí y pensar, ¿no? ¿Qué hubiese hecho Jesús en esta generación? ¿Cómo actuaría él con estas problemáticas? Y déjame decirte que yo creo que Jesús iría a sentarse a comer con un homosexual, como también vendría a nuestras casas. Entonces, Jesús estaba con las multitudes, pero iba a las casas de las personas que lo necesitaban. Y creo que eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer, ¿no? A veces parece que aspiramos a tener un montón de seguidores en las redes, pero no somos capaces de ir a visitar a una persona que necesita escuchar de Jesús. Completamente de acuerdo. Yo agregaría tal vez otra causa más, la falta de conocimiento. Mira, vas a cualquier, digamos aquí en Guatemala, vas a cualquier iglesia de las grandes, de las top, te hablan de desarrollo, de economía, de liderazgo, pero temas así no te los hablan. Y eso en base a lo que el mundo te absorba. Y digamos, hay muchísimas cosas, digamos, la liberalidad se ha metido en la iglesia. Yo tengo una experiencia grabada. Fuimos a comer con mi hermana allí a Cayibel, no sé si conociste. Fuimos y ahí enfrente hay una iglesia. Y había unos chavos con su uniforme de la iglesia echándose las cervezas, hablando vulgaridades, como que si estuvieran en un día normal con sus amigos de universidad, colegio. Yo pienso que también por ahí va la falta de conocimiento y la falta de compromiso. Sí, ¿no? Y también pienso esto de que hoy vivimos como, y que creo que, o sea, no es nada nuevo lo que voy a decir, ¿no? Esto del cristianismo light. Y esto de lo que decías, ¿no? De cómo hoy quizás hay un montón de iglesias hablando de prosperidad y todo. Y justo cuando, orando, ¿no? Por esta charla que íbamos a tener y todo, se me vino un versículo a la mente que la verdad me dejó pensando y es en el contexto de Jesús cuando va al templo y en el templo se encuentra con todas las personas vendiendo y comercializando y que Jesús se enojó en esa situación y dijo, saquen esto de acá, no hagan esto en la casa de mi padre, como que volvieron la iglesia un mercado. Y dice, y entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y qué loco, ¿no? Pensar en esto de que el celo que hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive dentro nuestro en el momento que recibimos a Jesús en nuestros corazones y nos volvemos el templo. Y yo pienso, si Jesús viene hoy a vernos a nosotros, templo, y ve cómo nosotros, como que en cierta forma nos pusimos a comercializar, o sea, vamos a la iglesia, pero también
no sé, vas y como esta situación que vos contás, te encontrás con unos chicos que supuestamente son cristianos, pero que se ponen a tomar cervezas, que terminan charlando vulgaridades. Entonces, yo pienso, ¿no? ¿Qué haría Jesús si llegara a esa escena? Y seguramente hubiese actuado como actuó en esa iglesia, ¿no? Con enojo, porque por lo que decías vos, ¿no? Con esta falta de compromiso y de no cuidar, o sea, de no cuidar nuestra relación íntima con Dios. Y yo creo que nuestro comportamiento social, incluso nuestras ideologías, o sea, todas esas cosas se desprenden de esa comunión íntima con Dios. Entonces, por no cuidar la comunión, terminás actuando de una manera totalmente contraria a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sí, exactamente. Otro que voy a agregar en los orígenes es el mal testimonio. También aquí tenemos una larga trayectoria de eso. Te cuento, nuestro presidente anterior era cristiano, todos esperaban mucho de él. Mira, fue lo peor, dio un mal testimonio, se puso a hablar de la corrupción. Y aquí, en contraposición a toda esa gente que dice ser cristiana, están los opositores que sí tienen buenas intenciones, buscan cambiar el país, pero tienen apoyo a las ideologías LGBT, aborto, eutanasia y todo eso. Entonces, cuando la gente mira eso, dice, estos son cristianos y no parecen, los otros no son cristianos. Imagínate, ahorita acaba de llegar el primer legislador homosexual abiertamente y está haciendo su trabajo en comparación a los que se dicen ser cristianos. Para que veamos también como un mal testimonio de los que se dicen ser cristianos afecta y hace que el mundo nos absorba. Tal cual, tal cual. Y también como que creo que tiene que ver con que como cristianos medio que nos conformamos, ¿no? Como que yo recién hablaba, y vos también, de esto de conocer la Biblia, de tener una relación con Dios, y parece como que eso es suficiente. Y hace poco estaba escuchando una predicación de Itiel Arroyo, y me encantó todo porque él decía que los perezosos, como que los perezosos no van a estar en el cielo, porque, o sea, si bien obvio que uno tiene la seguridad de la salvación cuando recibís a Cristo, pero como que somos medios perezosos, como que bueno, ya está, tenemos la seguridad de que nos vamos al cielo y me conformo con esto. Y yo creo que como cristianos, en esta generación, y más si estás pensando estudiar una carrera o si ya la estudiaste, tenemos como una responsabilidad política, social, económica, de involucrarnos y de vivir vidas íntegras buscando la guía de Dios. Y yo creo que también ahí hay como algo muy fuerte, ¿no? Yo no digo que como cristianos, si nos metemos, por ejemplo, a mí me apasionan mucho las relaciones internacionales y ojalá algún día pueda llegar, no sé, a ser embajadora. Si bien estoy orando y viendo cuáles son los planes que Dios tiene para mí, me apasiona mucho la política. Y yo creo que nosotros tenemos algo que los demás no tienen, y es la sabiduría del cielo, o sea, una sabiduría celestial, una sabiduría divina, y que si nosotros realmente nos preparamos, buscamos, como dice Proverbios, si dejamos la simpleza y buscamos la sabiduría, la Biblia lo dice, nos va a ir bien, o sea, Dios va a estar de nuestro lado. Y yo creo que realmente debería haber como más compromiso por parte de cristianos con convicciones firmes, con conocimiento bíblico, que se paren y que luchen por tener un mundo, quizás sea en tu realidad más cercana, quizás sea, no sé, en tu clase con tus compañeros de la U, o quizás sea en tu escuela o en tu trabajo, pero que en tu realidad más inmediata busques causar un impacto sabiendo que sos un embajador del cielo, antes que nada, y que cuando esas personas, ese compañero homosexual de tu trabajo, o tu jefe, o tu profesora, o la licenciada de la materia, que cuando te vean que sos diferente, y no solamente porque te portás bien,
sos bien portado, sino que vean que sos diferente porque buscas la excelencia, porque vas por la milla extra, porque tus convicciones no solo tienen que ver con un comportamiento espiritual, sino que también yo pienso, ¿no?, que cuando vos estás bien espiritualmente, todas las demás áreas de tu vida se ven impactadas por ese bienestar. Entonces, como a veces me parece un poco como incongruente o como que falta coherencia y lo digo con todo el temor del mundo, porque a mí la universidad me costó, porque a mí, porque no es fácil, pero creo que tiene que haber como esa voluntad. Decir, bueno, dependiendo de Dios, porque si lo hacemos a nuestras propias fuerzas, obvio que vamos a fallar, pero si el Espíritu Santo mora en nosotros, el fruto del Espíritu Santo tiene que ser visible. Entonces, está bueno animarnos a eso, ¿no? Animarnos a como que haya relación entre nuestros dichos, nuestros pensamientos y nuestros hechos. Cabalmente, tenemos que tener un buen testimonio, conocimiento y todo lo que tú dijiste, englobándolo de manera general. Sin embargo, yo te voy a agregar otro elemento más a las causas. Muchos cristianos que tal vez no hemos sido absorbidos, porque todos podemos caer, todos somos pecadores, nos hemos olvidado los versículos que dicen, sigue, toma tu cruz y sígueme, decía Jesús. O Mateo 5:10, que decía, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces nos da miedo de hablar de Dios, de demostrar ser buenos cristianos, porque la influencia es tanta. No sé qué pensás. No, mira, te cuento una experiencia personal. En mi carrera, acá en Argentina, tenemos una materia que se llama teoría social. Bueno, yo vivo yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pero vivo como en una ciudad un poco alejada de lo que es la capital. Vivo en Pilar y la universidad en la que yo estudio tiene un campus y después tiene la sede central que está en la capital. Entonces, yo la mayoría de mi carrera la hice en el campus, pero hubo algunas veces que me fui a hacer materias a capital. Una de las materias que fui a hacer a capital es la de teoría social. Y como se pueden imaginar, está en capital, está en el centro de Buenos Aires, donde está el obelisco del Puente de la Mujer. Es una ciudad súper cosmopolita, con un montón de influencias de muchísimas nacionalidades. Vos caminás una cuadra, yo me tomaba viajaba en colectivo, subte, y te tomás el subte por esas calles y haces una cuadra y escuchaste 5 idiomas mientras ibas caminando. O sea, es una ciudad hermosa y llena de un montón de extranjeros. Es re rico estar ahí. Así que bueno, yo me fui a cursar estas materias allá. Y bueno, en capitales donde el movimiento feminista es muchísimo más fuerte, quizás en Pilar, donde yo vivo, está presente, pero no es tan marcado como sí lo es en capital. Bueno, curso esta materia, mis profesoras súper feministas, encima uno de los módulos de la materia era feminismo. Y bueno, las primeras clases se armaron como unos debates y yo era la única persona en contra del aborto en todo el salón. Éramos como 45 en la clase. Y la verdad, por un momento sentía hasta miedo de hablar, ¿no? Porque hasta incluso sabía que me estaba poniendo en contra a las profesoras que daban la materia, ¿no? Y volvía hasta llorando porque me sentía frustrada y también tenía miedo. Si bien no me callaba porque hablaba, pero eran como debates que nunca tenían como un objetivo o un punto, porque ellos estaban tan firmes en su posición y yo tan firme en la mía, que la realidad es que nunca llegábamos como a una síntesis o a una conclusión o un ceder de postura. Y bueno, para el final de la materia, yo oré un montón en el medio que sentar a estudiar mucho más la Biblia en cuanto a estos temas. Y también me sirvió un montón para conocer qué es lo que el feminismo cree y piensa. Pero bueno, la cuestión es que se iba acercando el cierre de la materia y teníamos que hacer un trabajo final y
y me pusieron un grupo y mi grupo quería hacerlo sobre feminismo al trabajo. Nada, yo le dije que no, y la chica con la que estaba en mi grupo me dijo, yo a vos no te puedo respetar porque vos sos mujer y no sos feminista. Y un discurso así súper de odio, ¿viste? Como súper divisor. Y algo que yo me propuse en esas primeras clases que fueron de tanto debate fue decir no. O sea, Dios me mostró que ese no es el camino. Que el debate, que pararme a discutir, que no es la forma. Que la forma de hacerlo es mostrándoles, como decíamos antes, ¿no? Amor. Entonces como que yo me propuse ser más compañera, llegar un poco más temprano a las clases y charlar con ellos y mostrarles que soy una persona normal, igual que ellos, que no soy ninguna friki por ser cristiana. Y también, o sea, fue como bastante transformador para mí y en mi relación con Dios y también en mi idea que yo tenía en cuanto al feminismo, poder entender, ¿no? Qué es lo que ellos creen y a partir de eso presentarles el evangelio, o sea, porque es realmente todas las personas que luchan con estas causas súper sociales, lo que quieren es justicia social, lo que pasa es que lo están buscando en el lugar equivocado, ¿no? Y de la forma equivocada y desde una perspectiva equivocada, pero qué lindo es saber que nosotros conocemos al que es el juez justo. Entonces, nada, creo que, no sé si responde a lo que me decías. Bastante. De hecho, me identifiqué con tu testimonio, mini testimonio ahorita, porque en la U también estábamos en una clase que se llama Derecho Constitucional, que miramos derechos fundamentales en general. Estábamos discutiendo ese tema de la homosexualidad y del aborto. Y yo tranquilo porque tenía varios compañeros que son cristianos y bueno, me voy a animar, miren, estoy en contra de esto por tal y tal motivo. Mis compañeros que se hicieron para atrás, me quedé solo yo. Y lo peor es que una chava oí que me pegó una gran maltratada a mis espaldas. Y después me enteré que tenía dos hermanos homosexuales. Entonces sí es complicado el no tomar la cruz y seguir. Es muy difícil. Y más en un cristianismo tan superficial. Aparte hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Que no, bueno, yo lo he visto mucho. No sé si te has dado cuenta las noticias. Pero ahora aparecen muchos cantantes o figuras cristianas que, digamos, el más cercano, J.A., que se declaró bisexual. También hay un cantante de una banda que me gusta mucho, que se llama Hawk Nelson. El cantante dijo que ya dejó de creer en Dios. Marty Sampson de Hillsong dejó de creer en Dios. Y así estamos viendo mucho movimiento de gente cristiana que de repente dice ya no más. Y mucha gente son ejemplo para millones de cristianos. Por seguir a los hombres es que también pasan estas cosas. No sé qué pensás. Sí, es que yo ahí creo, hay como dos cuestiones, ¿no? O son hijos pródigos o nunca fueron parte del rebaño, ¿no? Y creo que ahí esto nos tiene que llamar la atención a nosotros. Uno, a no descuidarnos, a saber que como decíamos antes, este cristianismo superficial no dura. O sea, ¿por qué es eso? Porque es superficial. O sea, cualquier cosita chiquita que puede llegar a pasar se cae. Y es como construir nuestra casa en la arena. Entonces, yo creo que tenemos que estar como cimentados en la roca para poder enfrentar todo esto que está pasando. Y también se me viene a la mente, ¿no? Lo peligroso de que nuestros máximos referentes sean de carne y hueso y que realmente llamarnos como hijos de Dios a que nuestro referente número uno tiene que ser Cristo porque Él es perfecto. Pero también pienso en que hoy la sociedad es como que todo es fácil. O sea, querés comprar algo, ya ni siquiera tenés que salir de tu casa, te lo traen. O nos quieren vender eso, ¿no? Como que si es más fácil es mejor. O mismo lo vemos en la U o en la escuela, si podés pasar el examen o ganar la materia haciendo trampa, hacelo, ¿entendés? Como que todos quieren lo fácil. Y la verdad es que
Jesús nos dijo que la vida en esta tierra no iba a ser fácil, o sea, dijo en este mundo tendréis aflicción, o sea, y como cristianos yo creo que Dios está más interesado en que seamos santos, que seamos cristianos comprometidos, que seamos cristianos íntegros y verdaderos, que en nuestra felicidad, porque me gusta pensar que ese estado de felicidad y gozo lo vamos a tener por toda una eternidad. Él acá en esta tierra nos trajo con el propósito de darle la gloria a Él y de dar a conocer su nombre, y como una canción de Hillsong que a mí me encanta que dice: tu nombre famoso haré. O sea, yo creo que realmente estamos puestos acá con un propósito, y ese propósito es hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo y de que Él es el camino para restaurar nuestra relación rota a causa de nuestro pecado con Dios, y que Dios está con los brazos abiertos esperándonos del otro lado de la cruz, y que no nos tenemos que callar, y que tenemos que como aprender como cristianos a silenciar o a poner en modo avión ciertas circunstancias, ciertas acciones que consumimos en Netflix o propagandas que vemos, empezar como a realmente vivir más apartados, por así decirlo del pecado, pero sin dejar de amar al pecador. Exactamente. Tal vez para complementar lo que dijiste, ese comentario podríamos agregarle la parábola del trigo y la cizaña, que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Y en el podcast anterior había hablado de la muerte y que mucha gente está muerta espiritualmente y que no lo sabe. Hay muchos religiosos, incluso los fariseos en la época de Jesús conocían la ley, sabían de pie a pa los mandamientos de Moisés, pero no amaban a Jesús, no conocían a Jesús. Y sí encontramos ese gran problema. Y bueno, ya vimos, después de haber visto las causas, creo que ya podríamos ir aterrizando en ciertas soluciones. La primera solución creo que debemos escudriñar la Biblia. Ahí sí que la Biblia tiene tanta utilidad para dejar un poco el Netflix, como dijiste, porque con cosas así se meten. Digamos, yo me vi La Casa de Papel y la vi de un sentido distinto, porque me puse a pensar, ok, ¿por qué quiero que ganen los malos? Estamos llamando a lo bueno malo, anticristiano. Vi Dark y hay escenas, digamos, hay un personaje transexual, una pareja lesbiana, y tiene cositas así, y hace burla a Dios, como que el futuro se pudiera cambiar y cuestiones así. Yo pensaría que para la primera causa es enfocarnos más en la Biblia y dejar un poquito de lado los placeres que nos pueden afectar. No sé, ¿qué cosa puedes aportar? No, yo creo que es así. O sea, que todo parte... me encanta cuando Jesús dijo, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vivimos en un mundo esclavo. Vivimos en un mundo esclavo de las redes sociales, un mundo esclavo de quizás historias familiares tristes y rotas, de padres que quizás se fueron del país. Vivimos en ese mundo esclavo, ¿no? Esclavo de la tristeza, esclavo de la depresión, esclavo de la soledad. Y qué lindo es saber que nosotros tenemos en nuestras manos la verdad, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, y que tenemos el privilegio de poder conocerla. Yo creo que el error está en que nos hicieron creer que la Biblia es un libro aburrido, que nos lo tenemos que memorizar y que tenemos que saber, y a veces como que parece que solamente se trata de conocimiento. Pero yo la Biblia, y creo que es algo que tenemos que aprender y que es algo que yo estoy aprendiendo, que a la Biblia no la tenemos que agarrar para conocerla. Tenemos que agarrarla para poder experimentar y conocer al Dios que escribió la Biblia, o sea, al Dios que inspiró a hombres a que la escriban. Pero hay más, o sea, no se trata de un libro, la Biblia misma dice que
es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que llega hasta el alma, el espíritu. Entonces como que yo creo que es con el corazón con el que tenemos que leer la Biblia. No es que leo la Biblia para ser un mejor cristiano. Si lees la Biblia para eso, olvídate, la estás leyendo mal, la estoy leyendo mal, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y en el mundo en el que vivimos y las ideologías en las que estamos inmiscuidos, nos quieren hacer creer que se trata de nosotros. Y nos volvimos cristianos así. Cristianos que creemos que la vida cristiana se trata de nosotros. Y es un concepto totalmente errado. Se trata de Dios, se trata de mi relación con Dios y se trata de los demás. O sea, se trata de cómo yo trato a los demás. Cómo es mi relación con los demás. Entonces sí, totalmente de acuerdo con vos. La primer como reacción o la primer solución realmente tiene que ser escudriñar la palabra de Dios. Y te voy a agregar una más. Yo le puse pray and support, oración y apoyo. Digamos, te cuento una experiencia que tuve hace unas semanas. Mi jefe cumplió años, no es cristiano. Entonces yo dije, estuve orando, quiero regalarle una Biblia. Y empezó el ataque. Me he pasado de todo, tuve problemas, se acumuló demasiado trabajo, no me daba tiempo ir a comprar la Biblia. Lo logré, se la di a mi jefe y estoy orando el día de hoy para que cambie. Entonces pienso que tenemos que tener una vida de oración para evangelizar, para llevar el evangelio. Y tenemos que tener fuerza porque muchas veces nosotros mismos, nuestra carne nos puede atacar para absorbernos y evitar llevar el evangelio. Y digamos, entre esos ataques tenía el miedo, ¿va? Porque trabaja con nosotros la hermana y otra amiga. Mi amiga es buena onda, pero es feminista y súper agnóstica. No le gusta la religión, critica todo lo tradicional. Y yo dije, cuando vean que le leen la Biblia, ¿qué van a decir? Pero orando y pasando a la acción se puede. Y esa sería la segunda solución, por así decirlo. Pray and support, orar y apoyar. Sí, es vital, ¿no? O sea, creo que con la oración es cuando nos conectamos y entramos a ese lugar tan especial y único que es la mismísima presencia de Dios, y es ahí donde tenemos como la oportunidad de depositar todos esos miedos, todas esas dudas, hasta incluso es el lugar donde también tenemos que revelarnos, o sea, delante de la presencia de Dios, es donde tenemos que decir, Dios, no me gusta esto, me siento presionado con esto, tener como la frescura de la relación con Dios y de ese momento, ¿no? En la oración. Y también lo que decías del apoyo. Yo creo que también esto que compartías, ¿no? De lo que hiciste con tu jefe. Y para mí la revolución y la transformación y el avivamiento es ahí, ¿entendés? Es en los actos que tenemos para con los que nos rodean y en esos actos es donde nosotros realmente estamos mostrando a Jesús. Y no por regalar solo una Biblia, sino, como decía antes, o sea, sentarte a tomar un café con una persona que sabes que se va al infierno y que probablemente si vos no le hablás, si vos no le presentás el evangelio, la condición eterna de esa persona va a ser igual, y probablemente Dios te haya puesto en esa clase de la U, en esa escuela a la que vas, en ese esas personas, y a veces es como que es más fácil no sé, las iglesias ahora, por ejemplo, con esto del coronavirus, están organizando como movidas solidarias para ir a llevar alimentos, y es más fácil como cumplir con la gran comisión de esa manera. Pero en nuestro día a día, con las personas que nos conocen, con las personas con las que quizás les revelamos nuestro carácter cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, nos
nos cuesta más porque nos cuesta vivir íntegramente. Y creo que el cambio tiene que ser ahí, tiene que ser en orar por las personas que nos rodean. A mí me pesa un montón mis compañeros de la U, o sea, yo a toda mi clase le pude predicar y es algo por lo que estoy súper agradecida y le agradezco a Dios y realmente siempre fue una oración desde que soy muy chiquita, el no avergonzarme de su palabra, pero también yo pienso, por ejemplo, mis compañeros de la U, ninguno recibió a Cristo, ¿no? O sea, yo les puedo predicar, pero ellos decidieron no recibirlo. Pero a mí, aún así, me sigue empezando. Y a lo que voy con esto es que no se trata de un checklist. No es que, bueno, ya lo evangelicé, listo. Me saco del cargo de conciencia. No, yo creo que se trata de seguir perseverando en el amor por el perdido. Y te pregunto y me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oramos por una persona que conocemos y que sabemos que se va al infierno? Y que quizás, por ejemplo, estas personas están luchando con otras cosas, que como decíamos antes, ¿no? Feminismo, ideología de género, como quieran llamarlo, o hasta incluso quizás, y vamos a otras cuestiones, un padre que te abandona, o una mamá con la que tenés una mala relación, o un hermano que te traicionó, lo que sea. Es en el día a día donde tenemos que mostrar, como decíamos antes, ¿no? Es una consecuencia de estudiar su palabra y de una relación de oración sólida con Dios para después poder hacer ese apoyo que vos decías, ¿no? Excelente. También voy a agregar otra posible solución, algo que vi en tu video que subiste en Instagram. Y lo voy a complementar, testimonio y sinceridad. Testimonio que somos cristianos y sinceridad en que somos humanos, peleamos con nuestros pecados cada día, somos pecadores arrepentidos, que estamos buscando la gracia de Dios y que le hemos recibido. Que realmente no es que seamos angelitos con alas y no pequemos y estemos súper blancos, no. Somos personas comunes y corrientes. Como dijiste, tenemos nuestras luchas cada uno en ese video y tenemos que mostrarlo. Testimonio y bueno, y que es posible cambiar porque somos personas normales. Si nosotros podemos, cualquiera puede, consideraría yo. Tal cual. ¿Sabes qué? Yo creo que toda esta generación, ¿no? De adolescentes que quizás están hasta en contra de los cristianos y jóvenes, y incluyo ahí agnósticos, ateos, como que yo siento que nos ven a nosotros, los cristianos, como que nos creemos superiores. Y me da tanta tristeza porque la verdad que yo no soy mejor que nadie y si hay algo que Dios me está enseñando en este tiempo es que de los pecadores yo soy la primera. Y qué importante, ¿no? Poder mostrarse tal cual uno es. O sea, qué importante mostrarse reconociendo que no somos perfectos y que ser cristianos no nos da ningún estatus mejor que nadie, sino por el contrario, hasta nos da más responsabilidades, ¿no? Y quizás incluso somos, mirá la vida de Job, ¿no? Justo entró un montón y todo lo que le pasó. Entonces, yo creo que la necesidad que tenemos es demostrarnos tal cual somos. O sea, la sociedad nos está demandando a nosotros, la iglesia, a ser transparentes y yo creo que también esto de juzgar a los homosexuales o lo que vos decías, ¿no? Esta falta de amor, tiene que ver con eso, porque nos creemos y el cambio está cuando nos sacamos las caretas, cuando, como vos decías lo que hice en el video, ¿no? O sea, nos sacamos el maquillaje, nos sacamos los filtros y mostramos esa realidad que no es tan perfecta como la que muchos aparentamos o queremos ver, que
delante de Dios somos todos iguales, tenemos el mismo problema que se llama pecado, y que no es que los superamos con nuestras fuerzas o con una lucha, con una manifestación o con un posteo en Facebook o en Instagram o lo que sea, sino que realmente eso se supera, y el único que lo puede hacer es Dios a través de su Hijo Cristo, y es una decisión sumamente personal, pero creo que es algo re importante, o al menos a mí me pasa con las chicas, las adolescentes en la iglesia, que yo descubrí que puedo ser amiga de ellas, o sea, pero tiene que ver con esto de mostrarme tal cual soy y de contarles las veces que quizás tuve caídas, y también las veces que Dios me sostuvo y tuve un montón de victorias, y la gloria sea para Él. Pero sí, el cambio está en ser genuinos, en ser transparentes, en dejar de buscar ganar un concurso bíblico por un premio y empezar a realmente buscar una transformación genuina en nuestras vidas. Y creo que cuando eso pasa, es más fácil después actuar como Dios quiere que actuemos. O sea, vamos a cada vez como alejarnos más del pecado, pero no es que nos vuelve exentos a caer, no, todo lo contrario. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y ahí entramos vos, entro yo, y hay un versículo que me encanta que dice que el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces creo que nosotros tenemos que alistarnos para este mundo, alistarnos para enfrentar todas estas cosas que hoy nos están pasando, en amor, en temor de Dios, en sabiduría, y confiando que es Dios el que nos va a dar la victoria. Excelente. También tener cierto equilibrio, diría yo, porque como dijiste, la iglesia tiene que cambiar. Tenemos que abrir nuestra perspectiva, pero con mucho cuidado de que no nos vayan a absorber ellos. Tenemos que ser los que ganemos nosotros, ¿eh? Ser el punto ofensivo, por así decirlo, contra el punto débil o pasivo. Tenemos que ser una iglesia activa sin dejar que las personas nos influyan a nosotros, porque eso pasa mucho, fíjate. Yo he visto mucha gente que llega con buenas intenciones, digamos, con amigos con son cristianos, la persona es cristiana y la paran jalando ellos, a él jalar a ellos. No sé si me entendés. Sí, tal cual. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay... Las formas son negociables, pero la doctrina, las convicciones, no. Entonces, la forma en la que nos acercamos a alguien, la forma, qué sé yo, antes capaz se hacían campañas, bueno, acá en Argentina se hacía mucho, ¿no? Campañas para evangelizar y qué sé yo, y quizás hoy no es la forma. Quizás hoy funciona más el ir a tomarte un café con alguien para poder evangelizarlo que ir a golpear la puerta de la casa porque por miedo a la inseguridad o lo que sea no te abren la puerta. Entonces, creo que también las formas cambian. El mensaje es el mismo y las convicciones que uno tiene que tener para presentar ese mensaje tienen que ser inamovibles. O sea, Dios es un Dios inmutable, no hay sombra de variación en Él. Y en todo lo que nosotros, nuestras convicciones que se desprenden de Él, tienen que ser así. O sea, nuestras convicciones, las que estén basadas en la Biblia, ¿no? Son innegociables, porque si no terminamos siendo los que cambiamos la primogenitura por un plato de comida. O sea, terminamos siendo los que terminamos como negociando con el mundo cosas que se supone que no tenemos que negociar. Entonces, para mí, y creo en todo el temor de Dios, que es lo que la Biblia dice, ¿no? Es lo que la Biblia nos enseña y lo que Dios quiere que esta generación escuche. Que no tengamos miedo, que nos aferremos fuerte a nuestras convicciones bíblicas, pero que sí seamos flexibles en las formas. Mirá Jesús. Jesús no hablaba de la misma manera en la sinagoga que con las multitudes. Te das cuenta que Jesús
se adaptaba a su público. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo, o sea, nos tenemos que adaptar a nuestro oyente, a su realidad, a su capacidad. Entonces también es una forma de mostrar amor al prójimo. Muchas veces como que como cristianos estamos como con ese chip y decimos, no sé, expresiones súper como religiosas que se nos pegan. Poner, no sé, el cordero que quita la sangre del mundo. Y quizás, o sea, nosotros sabemos porque estamos acostumbrados, porque nacimos en un ambiente cristiano, pero a veces es como que no sé, ni siquiera te están entendiendo lo que estás diciendo. Se imaginan un cordero literal. Entonces, realmente como poder adaptarnos a nuestros oyentes y como te digo, para mí es una forma de mostrar amor también. Sí. Sin alejarnos de nuestras convicciones. Sí, ahí tal vez agregaría, no os conforméis este siglo, sino transformaos en vuestro renovamiento. Transformar esa forma de pensar sin descuidar la doctrina, descuidar el mensaje importante, como decís vos. Me parece excelente. Ahora bien, vamos a ir aterrizando un poquito. A todo aquel cristiano que está luchando con sus convicciones, que está luchando con que el mundo lo está absorbiendo, por eso mismo que no ha hecho que hablamos de estar en la palabra, tener unidad, buen testimonio, porque hay muchos cristianos que están luchando con eso, aunque parezca increíble. Los miras en la iglesia cada domingo o el sábado en tu grupo de jóvenes y están luchando con su identidad, están luchando contra ese mundo que los está absorbiendo. ¿Qué consejo les darías? Muchos, pero para mí algo que es fundamental es ser conscientes. Uno, lo primero que les diría es preguntarse, que se pregunten ellos mismos si realmente consideran que han recibido a Cristo en sus corazones y qué piensan. Que a mí algo que siempre me estremece el corazón es pensar a Jesús muriendo en la cruz, ¿no? Imagínate, Jesús, el Hijo de Dios, dejó la gloria del cielo, ¿no? Para venir a esta tierra, y no solamente en esta tierra pasó hambre, lo maltrataron, como diríamos hoy, le hicieron bullying, sino que realmente Jesús cuando estuvo en la cruz sufrió tal humillación, y él no se avergonzó de todo eso. Es más, lo dejó escrito y súper detallado en su palabra. O sea, si Jesús no tuvo vergüenza de morir en la cruz para salvarte a vos, a mí, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar de esto? Y encima, Él lo hizo para cambiar nuestra eternidad, o sea, para que nosotros tengamos una esperanza eterna. Entonces, uno, preguntarte, ¿no? O sea, ¿sos cristiano? ¿Sos consciente de lo que a Jesús le costó? Imagínate la tristeza del padre dándole la espalda a su hijo para abrazarnos a nosotros. Es muy fuerte esa imagen. Yo me imagino a Jesús en esa cruz cargando todo el pecado de la humanidad. No solo el dolor físico, sino el dolor emocional. Sus amigos lo habían traicionado, lo estaban dejando. O sea, una hora verdaderamente oscura. ¿Por qué nosotros nos vamos a callar? Y segundo, quizás vos me decís, sí, yo soy consciente de todo eso, creo en Jesús, pero la verdad es que me da miedo, me da miedo. Y hay un versículo que está en Romanos, que a mí me encanta, Romanos 8:31, que dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y realmente es así, o sea, el que va con nosotros es mayor que cualquier profesor, compañero, papá, mamá, o sea, a mí algo que me encanta hacer es mirar el cielo, es algo que me apasiona ver los atardeceres, los amaneceres, las estrellas, me asombra la magnitud del cielo, y ese es el Dios que tenemos, ¿no? Y Él es el que va con vos, Él es el que está por vos, Él es el que te sostiene y te anima. Y hay otro versículo que a mí me gusta un montón y que dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
y creo que es el versículo que me gustaría que se lleven. No seas cobarde, no te achiques, estudia la Biblia, conocela y marca esta generación con ese poder, amor y dominio propio que viene de Dios. Excelente, cabal, me encantó eso último, no acobardarse, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Entonces ya para terminar, pienso que deberíamos orar por esta generación, de verdad, por el mundo, porque con todo lo que está pasando, pienso que en vez de acercarse más a Dios, la gente se está alejando más. Y a modo de conclusión vamos a orar. Si nos estás escuchando o quien nos está escuchando, les pedimos a todos que cierren los ojos, aquí a mí también, que te pongas a pensar qué es de tu vida, si sos cristiano como dijo Kimei verdaderamente, o si solo estás siguiendo una religión como lo dije en el podcast anterior. Y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que nos has dado. Te pedimos que nos cuides y nos bendigas. Te pedimos, Padre, que ayudes a separar el trigo de la cizaña. Y si esa cizaña de verdad tiene voluntad de conocerte, te pedimos, Padre, que entres a su corazón. Escribe el nombre de toda aquella persona que te busque en el libro de la vida. Te pedimos, Padre, para que a nosotros, los que estamos participando en esta conversación, nos uses para cambiar este mundo. Para cambiar desde algo pequeño o algo grande, dependiendo de tu voluntad. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser mejores cristianos, nos ayudes a hacer mejor todas las cosas, a amar al pecador como tú lo hubieras hecho en su época. Te damos gracias por todo lo que nos has propiciado. En el nombre de Cristo, amén. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por apoyarnos en este programa que fue una especie de conversación. Quería enriquecerlo más y tenés convicciones fuertes, como lo dije anteriormente. Muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Nítido. Está bien, entonces si quieren dejar algún comentario o quieren proponer ideas, les voy a dejar el podcast, el correo, pluspodcastguatemala@gmail.com. Y este fue Plus, agrégale algo positivo a tu vida. Saludos a todos.